Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Crypto Investment. En esta oportunidad vamos a estar analizando el precio de Bitcoin contra dólar, utilizando la plataforma de TradingView en gráfico diario. Y después veremos en semanal. Si nos alcanza el tiempo, veremos también el mercado de las altcoins. Comencemos. Vemos una estructura de precio que se ha generado a lo largo del mes de marzo. Para ello vamos a valernos de dos líneas horizontales en las cuales marcaremos puntos importantes de los 82.200 a 81.200. En estos niveles vemos que el primer intento que se está reflejando en la vela verde más o menos, vemos que es el primer intento de que el precio tuvo para poder, digamos, subir, pero vemos que automáticamente es bajado, lo cual lo vemos en el primer martillito que ven ahí, y cuya zona de resistencia es la media móvil de 50 periodos. Vemos otra vez la misma intención, pero en la flecha amarillita. Esta intención es básicamente, bueno, esta intención tuvo un resultado en la cual el tiempo que tuvo que pasar para que se diera este movimiento fue mayor. Y automáticamente el precio en esas zonas dudó y con velas doji y luego obtuvo un retroceso hacia los niveles antes mencionados. Entonces, a partir de este análisis en la estructura del precio, ¿sí? Así es, esta estructura del precio, vemos que cuando el precio sube de manera rápida, la presión, digamos, o la fuerza de la oferta se pronuncia y baja el precio. En el segundo intento, la presión de la demanda le cuesta más en unidad de tiempo en poder eh, retornar a los niveles que tuvimos en esta corrección, pero no lo logra y vemos que la media móvil de 50 periodos funciona eh, como una zona de resistencia y vemos que a partir de ahí el precio cae a los mismos niveles para después, obviamente en este último intento, que fue un intento desde mi punto de vista dubitativo por el bajo volumen que hay, vemos que obviamente después de esto el precio toca la media y hay otra vez esa zona de rechazo que es la media móvil de 50 periodos, mostrándonos básicamente una fuerza o una presión de oferta bastante latente y viendo que esta poca intención ya de compra en estos niveles nos mostraban la debilidad, porque hay bajo volumen, baja intención, un bajo resultado y hay un volumen, digamos, una intención alta cuando se alcanzan niveles de resistencia de media y un efecto bastante pronunciado en el precio, como lo podemos observar aquí. Esto conllevó a que el precio corrigiera y viéramos niveles de los 78.000 a 75.000. Pero vemos que aquí se corrigió. O sea, corrigió el precio aquí, estos niveles, bajó y, bueno, bajó y vemos que en estos niveles el precio se detuvo. En estas zonas son niveles importantes. Estas, no, ratito. Entonces tendríamos que observar la estructura del precio que vendría a estar formada por el precio y el volumen, que vendría a ser el resultado y la intención, para ver si en estos niveles de precios de los 75.000 a 78.000 se forman patrones de vela favorables que nos indiquen un inicio de un punto de inflexión o un punto mínimo para poder tomar las decisiones de compra o venta que se quieran hacer ahí. En este caso, en mi opinión, sería compra. Y esto aplica también para los niveles de capitalización actuales del total 2 y total 3 porque estamos en niveles de, de, bueno, en niveles de soporte fuertes después de una gran corrección de las altcoins. Y viendo cuál es la estructura que se dé en esa zona, en esos niveles de capitalización, eh, también se puede ver si es que se puede o se puede optar por una
por una operación de compra, teniendo en cuenta la diversificación en cuanto a su cartera, la diversificación en cuanto al tipo de operaciones que tú estés haciendo en tiempo, y también el tipo de o el sistema de compra que tú estés manejando. Eso ya lo tienes que observar tú. Y para que se pueda ilustrar mejor la corrección que estamos queriendo mostrarles en gráfico, estamos observando el gráfico en gráfico semanal y vemos que hubo un impulso alcista, marcando máximos que rondan por encima de los 100.000, y ahora vemos una fuerte corrección y estamos en zonas de posible soporte, y este soporte vendría a estar básicamente, o sea, el soporte vendría a ser la media de 50, ¿sí? Básicamente es eso. La media móvil de 50 estaría siendo nuestro soporte, y ese soporte marcaría los niveles, quizá, los niveles críticos para un retorno de de este movimiento correctivo hacia el máximo anterior, o hacia o sea, al movimiento máximo anterior, o a niveles nuevos, o también podría darse el caso de que no lleguemos a niveles de máximos anteriores y nos quedemos rezagados aquí. Cualquiera que sea el caso, nosotros tenemos que entender que estamos en la zona baja, en la cual en este caso es prudente pensar en adquisiciones en comparación con las zonas altas. ¿Ok? Esto es que tanto en Bitcoin, y también lo podemos observar en el total 2. Solamente que el total 2 vas a ver que hay una vulneración de la media. Y el total 3 también, bueno, el total del 3 sí está más o menos ahí manteniéndose en esa zona. Y igual tendríamos que ver las zonas de capitalización que están marcadas aquí para que nosotros pudiéramos, bueno, o sea, tendríamos que ver estas zonas y ver cuál es la estructura del precio que se genera ahí, para ver si nos da puntos de inflexión o puntos mínimos para poder pensar en un posible repunte después de un movimiento bajista que hemos tenido. Eso es todo. Eh, Muchas gracias, bueno, les doy muchas gracias por su tiempo, por haber prestado atención. Si es que por haber les gusta este tipo de videos, pueden dejarle like, pueden dejar sus comentarios, pueden compartir el video con una persona que crea que le puede servir este video. También pueden darle suscribir y activar la campanita para que le lleguen videos de este tipo. Y no soy mucho de subir videos, la verdad, pero como les he dicho, no, como les he dicho, o creo que como, no sé si lo he dado a entender, soy más de largo plazo que corto plazo. Sin embargo, esto ya de corto plazo requiere un análisis mucho más constante y un trabajo extra. En cuyo caso estén más interesados en este tipo de análisis o señales, en este caso, pueden contactarme por mi correo o por mis redes sociales para más información. Si quieren por OB que los asesore con respecto a criptoactivos, inversiones en este mundo, ¿no? Inversiones en criptoactivos básicamente. Yo les sabré cómo gestionar las dudas y resolverlas, básicamente por pago de servicio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, les doy a ustedes y hasta luego. Recuérdense que todo esto siempre hay que agarrarlo con pinzas, y que solamente son opiniones en base a criterios técnicos. Esto requiere un análisis mucho más profundo, que requiere básicamente datos, análisis y conclusiones mucho más profundas que la que hemos visto ahorita. Pero en resumidas cuentas se entiende, creo, la idea. Muchas gracias y hasta luego.